necesito mucho tiempo para poder ir conociendo todos los entretelones que hay en la palabra, para poder comprender por qué Dios pide cosas, por qué Dios delega otras cosas y por qué muchas veces nosotros nos oponemos a cumplir lo que Dios pide. Hay un concepto un poco equivocado, o bastante equivocado, mejor dicho, con respecto a la palabra de Dios, que cuando Jesús dijo que Él había venido a cumplir toda la ley, que no había venido a abrogar sino a cumplir, lamentablemente hay muchas corrientes teológicas evangélicas que tergiversan esas enseñanzas y anulan muchas partes de la palabra. Por ejemplo, hay una corriente teológica que dice que el diezmo ya no es para este tiempo, ¿verdad? Eso ya lo habrá oído usted. Y entonces, lógicamente, le han robado el privilegio de cumplirle a Dios algo muy importante para su vida personal. Otros ya no toman Santa Cena porque alegan de que esos son los rudimentos de Cristo. Hay una corriente que fue expulsada del país, que ellos enseñan que ya no hay Santa Cena, porque es parte de los rudimentos, el bautismo, Santa Cena, presentación de niños y el matrimonio, son rudimentos, que ya dejando los rudimentos, dice Pablo, y ellos creen que esos son los rudimentos. Así que anulan estos 4 actos. Dentro de todo el contexto que nosotros hemos dejado de hacer, porque hemos sido mal enseñados. Por eso yo quisiera que mi congregación tomara el hábito de ir señalando en su Biblia todo lo que la palabra nos enseña y que el Espíritu Santo nos vaya abriendo los ojos espirituales. Por eso cuando el Señor nos dio aquel mensaje de la leche y la miel, el Señor me llevó un poquito más a fondo a pedirle que todos los días me dé una gota de miel. ¿Qué pasó cuando Jonatán tomó la miel en aquella oportunidad? Dice que sus ojos fueron abiertos. Logró ver algo que Saúl no veía, ni David. Entonces, la miel es la palabra de Dios. Solamente viendo la palabra y oyéndola, que son 2 acciones diferentes. Por eso los que se dedican solo a leer la palabra, como los teólogos, como los maestros que solo leen y nunca se sientan a ser enseñados, lógicamente tienen su propia perspectiva de lo que es la palabra de Dios. Lo vamos a ver. El pueblo de Israel, voy a hacer esta introducción. El pueblo de Israel, a través de su caminar en la tierra prometida, fueron perdiendo su identidad. Espero explicarme bien. Fueron perdiendo su identidad, porque lógicamente entraron en contacto con tribus cananeas. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios los llevó a una tierra llena de ídolos, llena de dioses extraños, en donde adoraban dioses tan aberrantes como el obelisco, por ejemplo? Ellos hacían sacrificios humanos, porque usted debe saber que el sacrificio de la sangre siempre ha existido en el corazón del hombre, figurando el sacrificio de Cristo. Pero Satanás había pervertido ese principio y había puesto en el corazón de estas tribus que para satisfacer a los dioses había que derramar sangre. Ese concepto siempre ha existido desde el Génesis, cuando el Señor le pide a Caín y Abel que le lleven un sacrificio. Y usted sabe lo que le llevó Abel, que le llevó un cordero y satisfizo a Dios. Caín le llevó frutos de la tierra y no fue aceptado. Entonces, desde ahí ya viene en el corazón del hombre, de la naturaleza humana, que para tranquilizar a Dios hay que ofrecerle sacrificio de sangre. Y cuando los israelitas entran a la tierra prometida, encuentran altares
en donde los cananeos ya tenían por años y años ofrecer vírgenes o niños a sus dioses. Esto lo tenemos perfectamente ilustrado no solamente en la historia de la raza humana, sino también en los mayas, por ejemplo. Los mayas, en esas pirámides, ahí estaban sus altares, en donde ofrecían a sus dioses el corazón de sus víctimas. Abrían el pecho y ofrecían el corazón. Si usted ve, ese concepto es lo que nosotros ya conocemos como dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, los indígenas, nuestros ancestros, habían recibido esa revelación, pero entonces dame tu corazón, y le abrían el pecho a una víctima y le ofrecían el corazón a sus dioses. Así que ellos estaban haciendo lo que supuestamente se les había ordenado. Por eso leer la palabra sin sentarse a recibir instrucción es peligroso, porque la letra mata, dice Pablo. La letra mata. ¿Qué mata? Mata el conocimiento, mata la fe y me hace desviarme. Por eso muchos que han leído han matado su fe, y con respecto al diezmo dicen, sí, aquí dice así, pero yo creo esto. O sea, él se está predicando. Esta persona ha interpretado a su manera, bajo la óptica del Espíritu Santo, el verdadero concepto de la palabra. Por eso, sí, aquí dice así, pero yo creo que. Ese es el peligro de la letra. Por eso la letra mata. Mata la fe, mata la obediencia, mata la intimidad con Dios. Ok. Entonces, los sacrificios siempre han existido. De manera que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, encuentra una diversidad de doctrinas, de tribus. Eteos, fereceos, jebuseos. Eran 7 tribus. El Señor se los había. Va a encontrar 7 tribus más fuertes y poderosas, le dice Israel. Pero no, más yo estaré contigo. El problema fue que cuando ellos entraron, la primera generación, pues venían gozosos de la obediencia que habían adquirido y aprendido en el desierto. La segunda generación empezó a perder su identidad. La tercera generación, dice la Biblia, hablando en Josué, ya no supieron de las obras de Dios. ¿Qué pasó con esa generación? Que fueron absorbidas por la sociedad cananea, por los jebuseos, y ellos mismos empezaron a adorar a sus dioses, olvidándose totalmente del verdadero Dios. Eso es una figura para nosotros. Por eso creo que el jueves hablábamos de lo peligroso que es que en los hogares cristianos ya no se enseñe la pureza de la palabra. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, están dejando de aprender, de escuchar y de seguir al Dios que busca o que quiere dirigir nuestras vidas. Por eso yo me alegro de mi congregación, que todavía hay jóvenes que están experimentando milagros y una dependencia absoluta de Dios, que no se dejan llevar solo por lo que ven o por lo que dice la sociedad, sino que saben perfectamente que hay un Dios a quien rendir cuentas. Y lógicamente esas vidas, estoy seguro, van a ser muy bendecidas, prosperadas y llevadas a un nivel de excelencia, no solamente en su vida personal, sino donde quiera que se muevan. Porque lógicamente son jóvenes que han visto quizá un buen ejemplo en sus casas y han tomado la decisión de obedecer a Dios antes que al mundo. Entonces esta gente, mis queridos, cayeron en una depravación moral. Se depravaron moralmente porque su corazón empezó a olvidarse de honrar al Dios verdadero y empezaron a honrar dioses ajenos. Lógicamente el Señor, en su bondad y en su misericordia, les levantaba jueces, profetas que les llevaban la palabra. Y dice la Biblia que cuando un juez o un profeta como Samuel, como Elías, como Eliseo, llevaba el mensaje del Señor, el pueblo se arrepentía. Por eso es que usted debe estar seguro que quien le predica la palabra tiene que ser un hombre de Dios,
para que su corazón sea compungido. Su corazón es compungido cuando escucha la palabra y sus ojos son abiertos y le es quitado el velo. La prueba de eso es que usted está recibiendo palabra ungida de Dios. Amén. Eso quiere decir que su vida automáticamente entra en un parámetro tan estrecho que solamente usted puede hacer las cosas que a Dios le agradan, como resultado de oír la fe. Esto no es para todo el pueblo, lógicamente, porque hay mucho pueblo de Dios que no quiere oír estas cosas, y Pablo lo advirtió cuando dijo que se iban a levantar una generación que se iban a buscar maestros de acuerdo a su deseo. Yo busco un maestro que me enseñe eso, no un maestro conforme a la palabra de Dios. Entonces eso no es nuevo, se repite. Pueblos, tribus que rechazaron, pusieron presos, a otros los metieron en cisternas, los despreciaron porque hablaban la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi querida iglesia, siempre nos va a confrontar, siempre. Porque siempre hay áreas en nuestra vida íntima que no está agradando a Dios, cualquiera que sea el tamaño del ministerio o el tamaño de la persona que está con nosotros. No vaya a creer, escuché algo, una enseñanza espuria, no sé de dónde salieron, pero me contaron que hay una corriente en donde alguien dijo que, ¿por qué tienen que ir con el apóstol? Porque el apóstol está un poquito más arriba que el pastor, y entonces el Señor oye más rápido al apóstol que al pastor. Oh, ¿verdad? Diga conmigo, eso es imposible. Sin embargo, hay gente en el siglo XXI que sigue creyendo esas falacias, sigue creyendo esos engaños, porque no estudian, no oyen y no ponen atención, no comparan como lo debería. Por eso es importante comparar la palabra hablada con la palabra escrita para que sea ¿cómo se dice? Para que compagine, para que haya una concordancia entre lo que se dice y lo que se habla. En lo que se dice y lo que está escrito. Amén. Usted no debe permitir que lo que yo enseñe, usted pueda recibir el testimonio. La Biblia dice que 3 dan testimonio en esta tierra: el agua, el espíritu y la palabra. Entonces, esas 3 cosas se unen. El agua es la palabra que corre. El espíritu es el Espíritu Santo que la revela. Y el espíritu es el Señor. Entonces, usted tiene que tener el testimonio de su espíritu, la palabra y lo que está escuchando. Usted tiene que decir, tiene razón. No tiene razón el pastor, tiene razón lo que dice aquí. Amén. Creo que tenemos que empezar un nuevo año yendo a otro nivel. Ok. Dentro de toda esta situación, el Señor había venido levantando profetas, hombres de Dios, maestros que enseñaran la palabra. Pero llegamos al momento en que Salomón había construido un templo, y con el tiempo, después de aquella gloria que tuvo el templo de Salomón, empezó el pueblo a desviarse nuevamente. Y aquí tenemos el problema. Cuando falta la profecía, ¿qué dice la Biblia? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y donde no hay profecía, el pueblo se desvía. Entonces al pueblo de Israel le habían dejado o habían pasado un periodo sin profetas. Ya nadie había llegado, porque lógicamente, aunque el Señor había levantado profetas, había levantado mensajeros, el pueblo se había negado a escuchar la palabra. Y ese es un axioma totalmente antiguo, nació en el desierto. Ya lo vimos en alguna ocasión cuando el pueblo le dijo a Moisés: oye, tú nos escribes lo que dice Dios y nosotros lo vamos a leer, pero no queremos oír. Entonces, lógicamente, actualmente hay mucha gente que no quiere oír, quiere leer. Lee la Biblia, hace sus oraciones, tiene su devocional, pero no oyen la palabra. Entonces, esas cosas son las que hacen que nosotros tenemos nuestra propia. Así que el pueblo de Israel había caído en una depravación moral. ¿Qué es una depravación moral?
bíblico hablando, es abandonar el culto a Dios. Cuando usted abandona el culto a Dios, automáticamente está adorando otro Dios. Y de acuerdo al concepto bíblico, inmoralidad es aquello donde usted cae cuando deja de adorar al Dios verdadero y empieza a adorar otros dioses. Eso es inmoral. Para nosotros, de pensamiento griego, pues inmoral es alguien que anda desnudo, alguien que anda haciendo cosas que para nosotros, nuestro concepto académico, son inmorales, que anda enseñando su cuerpo o qué sé yo. No, para la Biblia, inmoral o una depravación es adorar dioses que no son el Dios verdadero. Amén. Y el pueblo de Israel había caído en eso. En consecuencia, al haberse depravado moralmente y haber caído en la inmoralidad religiosa, estaban adorando a otros dioses y automáticamente habían abandonado al Dios verdadero. Ahora tenemos que entender esto. Para el Señor y para el pueblo de Israel, el lugar de reunión de Dios en este momento era el templo. Así que al abandonar a Dios, quiero que me ayude, a ver si estoy enseñando bien, al abandonar el culto a Dios, ¿qué habían abandonado? El templo. Habían abandonado el templo. Porque Dios había dicho allá con Salomón que ahí el Señor iba a poner su presencia. Usted lee la dedicatoria de Salomón. Cuando alguien venga y se pone en este lugar, tú oirás. Por eso es importante entender lo que Pablo como judío dice: no dejen de congregarse, no porque aquí esté Dios, sino porque en la unidad de su pueblo es el templo de Dios hoy. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Cuando alguien no viene, deja de venir, está abandonando el templo. Pero quiero aclarar nuevamente, no es el edificio, es el templo. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es en medio de nosotros en donde el templo, por eso se recalca en la palabra, y Pedro lo dice de otra forma, que nosotros somos piedras vivas, dándole forma ¿a quién? Al templo. Cada uno de nosotros somos una piedra para ir dándole forma al templo, que es donde se manifiesta el Señor. Por eso las alabanzas, la adoración, la profecía, los dones, la revelación, porque aquí es en donde se manifiesta la presencia, la Shekinah de Dios. Entonces esta gente, cuando se olvidó de Dios, automáticamente se olvidaron del templo. Y el templo había caído en ruinas. Empezaron a caer las paredes, las puertas se oxidaron, perdieron, ya no hubo equipamiento al templo, físicamente hablando, porque el pueblo estaba ocupado en otras cosas. Por eso es peligroso estas fiestas. Por eso es peligroso que nosotros le quitemos la prioridad a Dios por darle prioridad a otras cosas. Porque ipso facto olvidamos el mantenimiento al templo de Dios. Pero quiero estar seguro, ¿estoy hablando del edificio o de este templo? Y del suyo, del mío, de todos nosotros. De mantener nuestras relaciones, de mantener nuestros ladrillos bien ubicados, de mantener en la posición que nosotros le damos forma a ese templo. Cuando alguien se va, se aleja, se ausenta, automáticamente está dejando un vacío. Es como quitar un bloque, está dejando un vacío por donde ya no se está formando bien el templo donde Dios se manifiesta. Por eso Pablo nos advirtió: no dejen de congregarse, porque cuando este ladrillo se aleja, automáticamente le va a dar forma a otro templo. Y ese otro templo ya no es el templo de Dios. Es un templo en donde se pueden adorar ídolos, muertos, sacrificios. Porque todos nosotros somos piedras vivas, ladrillos que le damos forma a un templo.
Amén, iglesia. Entonces esta gente, al olvidarse de Dios, se olvidaron del templo. Ahora viene Dios en su misericordia y les levanta a un profeta, a un maestro que les enderece la vereda. Conocían la letra, pero no conocían el significado. Y eso es lo que vamos a ver. La historia comienza en el capítulo 8 de Nehemías. Aunque la cita tenemos es Nehemías 10, vamos a leer esa porción. Nehemías 10, verso 35 al 37. Puestos de pie la leemos en el nombre del Señor. Dice en el capítulo 10 de Nehemías, verso 35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Lea usted el 36. Leo el 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Lea la última línea, por favor, del verso 39. Lo último. Y no abandonaremos, lo voy a repetir, y no abandonaremos. Ahora usted entiende por qué se están comprometiendo a no abandonar la casa de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que enseñé? Porque ahí se manifiesta la presencia de Dios. En cuanto ellos abandonaron allá, antiguamente, la casa de Dios, abandonaron a Dios. ¿Ahora sí lo capta? Y aquí hay un pacto. Ayúdeme a orar. Señor, por favor, ayúdeme a enseñar correctamente tu palabra. Espíritu Santo, convéncenos, solo tú puedes hacerlo, de que debemos hacer lo correcto. Lo que a ti te agrada, no lo que nosotros creemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta historia es apasionante. Es muy hermoso lo que Dios hizo con esta gente. Resulta que Esdras, usted sabe muy bien que Esdras y Nehemías fueron dos hombres que Dios levantó para restaurar el templo. Entonces, ellos van y empiezan a averiguar qué fue lo que pasó. Empiezan a investigar y cuando Nehemías y Esdras se dan cuenta que el templo está caído, entran en una tristeza. Les duele ver la casa de su Dios abandonada totalmente. Cada una de las tribus, de las familias, incluso los sacerdotes, se habían ido a trabajar. Los levitas habían tenido que irse a sus tierras porque a nadie llevaba ofrendas al templo, mucho menos llevaba elementos como leña, aceite, corderos para que sacrificaran a Dios. Habían abandonado totalmente el culto. En aquel tiempo, servir a Dios era llevar leña para el altar, era llevar aceite de olivas machacadas para que el sumo sacerdote certificara que era puro, que no estaba contaminado, le ponían un sello, guardaban ahí, tenían que mantener las cenizas de la vaca roja guardadas en un recipiente muy sellado porque era importantísimo. Ya no había leña para encender fuego en el altar, mucho menos ya no llevaban ofrendas. En consecuencia, los sacerdotes y los ministros ya no tuvieron nada que hacer y tenían que comer, tenían que mantener a su familia. ¿Qué tuvieron que hacer entonces? Cerrar el templo, ¿ve? Cerrarlo, abandonarlo e irse a sus tierras para cumplir sus obligaciones
familiares. Cuando Nehemías escucha eso, dice la Biblia, que entra en un terrible dolor. Y usted sabe lo que pasó. El rey le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Muy sencillo, mi gente, mi país, mi tierra, mi templo, la casa de mi Dios. Porque recuerde que nuevamente repito, que para hablar con Dios ellos tenían que ir allá. Ellos no podían levantar altares, en ningún lugar era prohibido levantar altares. Por eso hay una polémica cuando Elías levanta un altar allá en tierra ajena con aquellos, en aquel episodio de los falsos profetas. Pero esa es una enseñanza que tenemos aparte. Así que este hombre entra en una profunda tristeza, porque la pregunta es, si el templo está caído, ¿dónde busco a Dios? Por eso es que es entendible que en la religión, para ir a buscar una bendición hay que ir al templo. Amén. Muchos van a Esquipulas, otros van no quiero mencionar nombres, pero usted sabrá dónde iba usted antes, a buscar a Dios. Ese concepto no es salvadoreño, ese concepto está aquí, que necesito buscar a Dios, pero ¿dónde? En la iglesia, en el templo. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahora viene Cristo y nos saca de ahí, pero esto es más adelante. Entonces ahora Nehemías entra en ese profundo dolor y resulta que lleva gente, lleva cartas, le dan permiso para ir a reconstruir el templo. Las puertas, haberse cerrado, habían quedado pegadas, oxidadas, y la madera se apolió, se cayeron. El altar había estado, como era de piedras, lógicamente, se desarmó y estaba tirado, y empieza un trabajo de restauración. Diga conmigo, restauración. Todo esto tiene su figura para hoy. Empieza un trabajo de restauración. Por eso cada mes que tomamos Santa Cena es una restauración del templo que se cayó en las fiestas, en haber ido a compartir con mucha gente, al haber ido a compartir con ídolos que sin darnos cuenta caímos en situaciones pecaminosas. Muchos ni siquiera han regresado, ni quiero pensar cómo van a regresar. ¿Se da cuenta? Porque nosotros mismos hemos regresado contaminados, adoloridos, avergonzados. ¿Cómo pude hacer eso, Señor? ¿Cuánto tiempo confesando que soy cristiano y una pequeña noche bastó para botar todo lo que hice en un año, en 2, 3, 10 años? Perdóname, restáurame. Amén. Bueno, aquí Nehemías manda a la gente y dice, recojan escombros. Busquen todo, ordenen todo y saquen toda esa basura que se cayó en el templo. El templo estaba todo sucio, todo lleno de papeles, animales viviendo adentro. Todo lo que usted se imagina que es el ser humano cuando abandona el culto a Dios. El templo se llena de animales, se llena de alimañas, de todo lo inmundicia. Y dice la Biblia, usted lo puede leer, que encontraron unas porquerías terribles. Dentro de eso, levantando unos muros, alguien encontró un rollo. Y cuando encontraron los rollos, ya aprendimos que no todos sabían leer. Y entonces encontraron unos rollos, pero ¿qué dice ahí? Eso le da una idea que la generación que estamos viendo ahorita ya ni sabían nada de la palabra. Ya ni sabían qué significaban los pergaminos. Ya ni sabían en qué se había escrito la palabra. Y entonces lógicamente se llevan a donde está Nehemías. Y Nehemías se las da a Esdras, que era el escriba, el autorizado por Dios para interpretar la palabra. Y entonces la historia de lo que estoy hablando hoy en el capítulo 8. Y vamos a leer un par de versos nada más, para que usted pueda tener un panorama de lo que vamos a hacer al finalizar el mensaje. Capítulo 8, verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Nótelo, en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Y dónde estaba ese libro o ese rollo? Estaba tirado.
abandonado en algún lugar. Recordemos que el rollo era puesto en un nicho en donde cuando lo leían se iba desenrollando de un lado y se enrollaba aquí, y donde quedaba abierto era donde tocaba cada sábado la lectura. Y entonces mucho cuidado, el encargado lo guardaba y hasta el próximo sábado lo volvía a sacar. Quiere decir que el nicho donde guardaban esto estaba tirado y encima la piedra y todo. Ahora se lo llevan a Esdras. Ponga atención, lea bien lo que pasó. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Esto me impacta. No todos pueden entender esto. Triste, ¿verdad? Por eso es que no todos diezman, no todos ofrendan, no todos traen sus primicias, no todos vienen al culto. No los podemos acusar, porque no todos pueden entender. ¿Está leyendo en su Biblia? Y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y dice que Esdras se había hecho una plataforma. Pero veamos el verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, vea cuántas veces repite lo mismo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué todo el pueblo? Solamente los que podían entender. Aquí ya empezamos a ver una vislumbre. Aquí hay gente que no puso atención. Aquí hay gente que no logró entender. Espero que aquí todos realmente podamos entender, hermanos. Es importante eso, que estemos atentos a lo que dice el libro de la ley, porque no todos, es un alto honor que Dios confíe en nosotros, que vamos a poner nuestro entendimiento para poder entender su palabra. Verso 8. Y leían en el libro de la ley claramente y habían ido. De modo, dígame, que entendiesen la lectura. Ellos estaban oyendo la lectura, oír la lectura. ¿Quién estaba leyendo? Esdras. ¿Quiénes estaban oyendo? El pueblo. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. ¿Oyendo qué? ¿Por qué lloraban? Porque empezaron a ser compungidos, porque estaban oyendo que ellos habían abandonado la casa de su Dios. Y entonces ellos recordaron algo: si ustedes me abandonan, yo, mano a mano, ojo por ojo, diente por diente, si ustedes me abandonan, yo los abandonaré. Cuando ellos oyeron esto, empezaron a llorar. Con razón, Dios nos ha abandonado. Con razón, Dios no nos escucha. Diga conmigo, con razón. ¿Cuándo llega uno a esa conclusión? Cuando oye y lee. Con razón, perdí el grado el año pasado. Con razón, no tengo cómo inscribir a mis hijos. Con razón, no crezco espiritualmente. Con razón. Y les cayó una profunda tristeza y se pusieron a llorar. Ahora viene Esdras, viene Nehemías y les dice: no lloren. No lloren, porque gloria a Dios, todavía es tiempo de empezar. Estamos leyendo esto, pueblo, así que esto lo hicieron ustedes por ignorancia, por descuido, porque no quisieron escuchar a los profetas anteriores. Pero este es un nuevo principio, así que no lloren. Alégrense de haber encontrado al fin la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Alégrense de haber escuchado esto, porque esto les da la oportunidad de comenzar otra vez, un nuevo principio, un nuevo Génesis, una nueva experiencia, un nuevo principio para ustedes. Alégrense que Dios
nos permite haber encontrado su palabra para que ustedes entiendan lo que nunca debieron haber hecho. Gócense. Verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Se da cuenta? Ese es el problema teológico de la gente, que estas cosas, en lugar de darles alegría, se ponen bravos, ponen a llorar. Es que ahí son muy duros, muy exagerados, es que ahí solo de dinero hablan, es que ahí puchica hasta los están todo. Y según recuerdo, aquí estaban los hombres, las mujeres y los niños. Y todos estaban quietos. Todos estaban atentos a lo que estaba enseñando Esdras, que estaba leyendo. Y Esdras desenrollando de un lado y leyendo del otro, y enrollando aquí, desenrollando allá. Y la gente, ¿cómo pudimos haber sido tan ingratos con Dios? ¿Cómo pudimos haber sido tan malagradecidos con Dios? No es posible, y empiezan a llorar. ¿Qué pasó después? Capítulo 9, verso 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Acuérdense que en el verso 10 del 8, Nehemías les dice, váyanse, gócense, vayan a disfrutar. Como diciéndoles, vayan y denle gracias a Dios que apareció la ley. Denle gracias a Dios que se les está enseñando cómo salir de la situación en la que están. Lamentablemente mucha gente, en lugar de darle gracias a Dios por este tipo de mensaje, se enojan y se van. Ese es el problema. Aquí muchos no quisieron aceptarlo, se fueron. ¿Cómo seguiría su vida? No me quiero imaginar. Capítulo 9, verso 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, léame el resto. Ajá. Cuando confesaron ellos sus pecados y las iniquidades de sus padres, que no les habían enseñado lo que Esdras les está enseñando. ¿Cuándo lo confesaron? Cuando oyeron. Mientras usted no oiga la palabra, no va a poder confesar. ¿Qué va a confesar? Eso fue lo que David le dijo a Dios. Muéstrame mis pecados más profundos y yo te los confieso, pero muéstramelos. Háblame, dime en qué te he fallado, porque yo soy demasiado bueno conmigo. Según yo todo estoy bien. Amo a Dios, diezmo, predico, canto, ofrendo. Yo estoy bien, muéstrame tú, Señor. Y yo te voy a confesar. Ahora el problema es que Dios va a usar a una mula, a un animal, para decirte en qué estás fallando. Dios va a usar un cuervo para decirte que estás fallando. Ah, no, es que yo quiero que Dios lo haga. Lo está haciendo a través de Esdras. Lo está haciendo a través de otro hombre, de barro. Así que ellos no juzgaron al sacerdote, ellos juzgaron lo que la ley les decía, y entonces hicieron luto, hicieron ayuno, se echaron cilicio y empezaron a confesar. Verso 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte de ella, y la cuarta parte confesaron sus pecados, y al final, ¿cuándo lo adoraron? Después de haber confesado. ¿Pero cuándo confesaron? Después de haber oído. Son tres cosas, son tres niveles. Por eso cuando usted no viene a oír palabra, ¿qué va a confesar? Si no hay nada que lo constriña, no hay nada que lo confronte. Aunque lea la palabra ya en su devocional diario, la Biblia, la palabra inspirada es lo que toca esto. Es el rema de Dios. Entonces, mientras usted y yo no oigamos, por eso para mí es importante estarme también a oír la palabra, para que esa palabra que predican, no importa quién,
me constriñe el corazón y me haga confesar mis propios pecados. Imagínese a alguien que no viene durante toda la semana. ¿Cómo estará? ¿Se recuerda al que le dije cómo habían encontrado el templo? ¿Lleno de qué? Inmundicias, de animales, cucarachas, ratas. Hoy nosotros somos el templo. Y cuando no hay nada que lo limpie, ¿cómo estamos? Yo juzgo mi propia vida. Si siendo el pastor, si predicando la palabra, si escuchando ahí, cuando predica Armando, mi esposa, o cuenta un testimonio, si estando así todavía tengo al imán, imagínense que me vaya de vacaciones un mes, hermano, que aunque me congregue en otra iglesia, no es mi tribu, es imposible. Por eso yo necesito explicar la importancia que tiene que usted no deje el culto a Dios. Peligroso eso. Así que ellos empiezan a confesar. Y la confesión está ahí, usted la puede leer. Tiene por lo menos 37 capítulos, 37 versos. Pero vamos a ver, después de haber confesado, qué sucede en el corazón de esta gente en el verso 38. Lo leemos. Léamelo usted, verso 38. Del 9, estamos en el 9. A causa pues. Más recio, vamos a ver. Verso 38. A causa pues de todo esto. Verso 38, capítulo 9. Nosotros hacemos fiel promesa. ¿Y qué dice? Y la escribimos, firmada, ¿por quiénes? Y por los levitas, y por nuestros sacerdotes. Ahora vamos por un cuarto nivel. Primer nivel, oyeron la palabra. Segundo nivel, confesaron su pecado. Tercer nivel, adoraron. Cuarto nivel, se comprometieron. Vea la semántica. A causa pues de todo esto, ¿qué es de todo esto? De haber confesado nuestros pecados, nosotros hacemos fiel promesa y escribimos. ¿Qué escribimos? Promesa firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahí hay un documento en donde están poniendo su promesa. ¿Me sigue? Y ahí puede ver usted la lista de todos. Puede ver el capítulo 10, estoy seguro que va a ver en su Biblia el capítulo 10 y va a encontrar 27 versos con los nombres de todos los que firmaron. Pero sigamos. Verso 32. ¿Qué dice? Del capítulo 10. Lo leemos. Nos impusimos además por ley celebrar cada año el arbolito de Navidad. Irnos al campo con mi abuelita y ya no regresar hasta en febrero. ¿Qué dice? Lo voy a leer yo. Nos impusimos además por ley. Cuando usted llega a una conclusión, iglesia, esto se convierte en ley. Ya no es el pastor, ya no es porque hay artistas, ya no es porque hay comida. Cuando usted entiende esto, por eso estoy contento, porque hay mucha gente no concibe no venir el domingo a la iglesia. No lo concibe. Pero el domingo es el único día de descanso, sí, pero primero la iglesia. Pero es que el domingo el cumpleaños y van a que piñata en Vigues, primero la iglesia. No concibe, no concibe. Ahora, cuando usted no sale de su casa sin su licencia, ¿qué pasa dentro de usted cuando a las 10 cuadras se da cuenta que no sacó la licencia? ¿Qué pasa? Hay un vacío, inmediatamente hay un temor. No traje mi licencia, algo me va a pasar. Porque es una ley suya y del país
que usted no se carro sin licencia. Amén. Cuando esto se convierte en ley, ya no puedes, Ronnie. Ya no puedes. Es que es el único día y es cuando la playa ahí está. Señor, no. ¿Me sigue? El Señor tiene una cita con nosotros. No estoy diciendo que solo aquí estamos, válgame Dios de caer en una herejía, pero yo creo que usted me entiende. Cuando esto se convierte en ley, cumplirle a Dios es una ley. No es una ley impuesta por los hombres, es usted quien se la puso. ¿Cuántas veces mi esposa y yo, mucho tiempo antes, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia? Bueno, como esposo o como esposa, ¿qué me dice? No vayas, cielo, quédate. Estoy seguro que no solo a nosotros nos ha pasado. ¿Qué pasa cuando ya el otro se está arreglando y no, mejor me voy? No, hombre, quédate a descansar, no puedo. Diga, no puedo. ¿Por qué? Porque usted ya se hizo ley. No puede. Aunque pase a desayunar, apúrense porque está el culto. Apúrense. ¿Qué tan ganas están cantando? Es ley. Ahora, lógicamente, en una familia de 5 personas, 3 no tienen esta ley. Y 2 están ya, apúrense, vamos, ándate tú, pues, ahí llegamos nosotros. Explíquese qué pasa. Que en esos 3 no es ley. Por eso no podemos juzgarlos. Sencillamente, Dios, no es una necesidad estar antes de que empiece el culto. Ahora, verso 32. Impusimos, no dice que si Nehemías se las impusieron. Ellos se impusieron a de ley el cargo de cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de los pastores. Ahí está la otra mentira. Que el dinero no es para los pastores, mi amado. Engañe la teología. Es para la casa de nuestro Dios. Verso 33. Para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de acción por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Explíqueme, ¿por qué están poniendo esto en el pacto? Porque habían dejado de cumplir. Ya no había pan de la proposición, ya no habían sacrificios para el holocausto continuo, ya no habían elementos para celebrar las fiestas, ya no habían para los sacrificios, ya no había nada en ese templo. Era un cascarón vacío. Entonces, cuando usted no tiene una alabanza, el cascarón está vacío. ¿No? Cuando usted viene con las manos vacías, que no le trae nada a la casa de Dios, usted es, perdóneme, eso lo digo yo, no el Señor, usted es un cascarón vacío. Interprete bien la palabra. ¿Por qué se están comprometiendo? Porque lógicamente se dieron cuenta que nada de esto había en la casa de Dios. Y entonces, ¿qué sacrificio va a hacer el sacerdote si no hay ovejas? ¿Qué sacrificio va a hacer sin leña? ¿Qué sacrificio va a ofrecer si no hay pan de la proposición? Yo creo que las primicias. Yo creo que no hay que estudiar 5 años de teología para entender esto. Te voy a poner un ejemplo. Voy a ofrendar para pagar el recibo de la luz de este mes. ¿Qué estoy diciendo entre líneas? Que no hay para pagarlo. Entonces lo voy a hacer yo. Si ellos están poniendo esto, recuerde que está escrito, es firmado, que se están cometiendo, que no vuelva a faltar. Eso, nosotros nos vamos a encargar. No vayan a llorar, hermanos, como lloraron estos. Gócense. Verso 35. Está precioso, ¿verdad? Además de todo eso, verso 35, y cada año
traeríamos a casa de Jehová las primicias de la tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos. ¿Dónde están los primogénitos de los hijos? Algunos se quedaron con la abuelita. Otros se fueron a la playa. Otros se fueron a Pulo. Pero nos juntamos después del culto. Me dijo, sí, mamá, no tenga pena. Usted vaya al culto, yo me voy a Pulo. Ah, ¿y qué dice aquí? Todos sus hijos. Así también, como está escrito en la ley, y que traeríamos primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los dotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Mire qué maravilloso, el primer día del año y la primicia que nos da el Señor en la Santa Cena. Y este precioso mensaje. No estoy muy contento, pero... ¿A qué más se comprometieron? Verso 37. Muy bien. Vamos a exprimir un poquito más. Verso 37. Traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes. Vino, unción, aceite, vino, gozo y alegría, aceite, unción para los sacerdotes, para que sus pastores estén tranquilos. Y ahora viene usted, el primer día del año, 17, esperando que le digamos feliz año nuevo, el año viejo se fue, y le enseño esto, a la música. Y entonces, usted aquí no viene para que lo felicitemos. Aquí viene usted a aprender cuál es su obligación y cuál es la mía. Del por qué, si yo quiero que Dios esté atento a mi oído. ¿Qué dijo Salomón? Y cuando alguien venga a esta casa y clame a ti, tu oído estará atento. Entonces, si yo quiero que el oído de Dios esté atento a... ¿Qué tengo que estar yo atento a qué? A Dios. ¿Se da cuenta? Verso 37. Que traerían primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, para la cuenta bancaria del sacerdote. ¿Qué dice? Para las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y para terminar nos comprometemos, verso 39, porque las cámaras de tesoro de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos. Ese es el corolario de primicias. Por eso a mí no me asombra que no estén todos. Porque para algunos esto puede ser piedra de tropiezo. Sí, es cierto, eso dice ahí, pero eso era para ellos. Sí, es cierto, eso dice ahí, pero yo no soy judío. Tanto sofisma. Porque es por fe. Por fe. Y hay mandamientos, mis queridos, que no tienen finalidad. Por ejemplo, no robarás. ¿Eso era para los judíos? O sea que nosotros sí podemos robar. No matarás, eso es solo para ellos. Y si aquello es para ellos, también es para nosotros. Y si esto es para ellos, también es para nosotros. ¿Se da cuenta? No hay que ser muy académico para entender que la palabra no ha pasado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Todo pasará. Pero eso pasará. Entonces quiere decir que aún sus hijos tienen que aprender para que cuando usted ya no esté, ellos ya estén enseñados. Lógicamente, no voy a ser tan pragmático de que su hijo de 5 o 7 años traiga la primicia de hoy, pero sí puede empezar con la primera primicia que hicimos hace 7 años, que era $1.
Porque es usted quien está pasando a sus hijos. Entonces, lógicamente, ¿qué pasó con ese documento? ¿Dónde quedó? En la casa de Dios. Ahí está la firma de Dios. Y entonces yo me imagino que cada año, la conciencia, tengo que llevarle al Señor mis primicias. ¿Por qué? Documento firmado allá. Documento firmado. Ahora la pregunta final. ¿De dónde sacaban eso? Que al llevar las primicias, Dios les multiplicaba. Inmediatamente. Ellos llegaban al templo con todas sus primicias y salían de regreso. ¿Qué los estaba esperando allá? ¿Qué les estaba esperando? La abundancia. ¿Y qué empezaba Dios a hacer? A recibir, pero también ¿a qué? Esa vaca que nació primero es para el Señor. Este chivo es para el Señor. Este cabrito para el Señor. No me lo toque. Este primer fruto del árbol para el Señor. Lo iban juntando. Para ellos el fin de año no era diciembre como nosotros, que tenemos el calendario romano. Para ellos era septiembre. En el Yom Kippur. Entonces en septiembre y octubre agarraban toda la primicia y se la llevaban al Señor. Por eso mañana usted tiene que empezar a guardar para nuestro calendario romano, que en diciembre vengamos con toda la libertad. Aquí está todo, la primicia del año. Por eso les he enseñado, es una moneda, $1, un billete. Y por ahí por noviembre del 2017, Señor, en el nombre de Jesús, aquí están mis primicias. Usted se va a dar cuenta, ¿qué tanta vaca hay? Hablando bíblicamente. Tantos corderos. Señor, sí, bueno. Por eso muchos llegaron a hoy Cilicia. Ahora le pregunto, ¿será que Dios, vacas no parieron? El árbol de jocote marañón no dio marañones. Claro que dio. Descuido fue nosotros, que no hemos llegado a este nivel de que esto se haga ley, de que esto no me lo imponga nadie, yo me comprometo. Es un acto. Hoy en la mañana un joven me contó un testimonio que me dejó impactado y me gozo, me alegro, porque veo cómo Dios responde las oraciones, que sin pedirlas, sin soñarlo, sin nada, lo llaman de una empresa todo arreglado y insistieron y se opuso y aquí que no, que tengo miedo, que tengo desconfianza, pero al final digo, esto es tuyo, Señor, gracias. Un ascenso, resultado de esto, resultado de sus diezmos. Por eso el diezmo es para la cámara de la casa de Dios. Para los levitas, los sacerdotes que cuentan esto, no son mis manos. Ahí hay encargados en esa cámara que son los encargados de ir dosificando esto. Bueno, ya tenemos para la casa de Dios, ya tenemos para la luz, el agua, el teléfono, esto, todo, para los porteros. Somos nosotros los que tenemos que comprometernos para traerle al Señor, para que su casa, físicamente hablando, no caiga en descrédito. Y al mismo tiempo, su casa no caiga en pobreza. Amén, iglesia. Bueno, vamos a llorar. No llorar, perdón. Vamos a orar. Vamos a orar, a gozarnos. Porque es un alto honor que Dios, siendo el dueño del oro y la plata, imagínense que al dueño le traemos una primicia, hermano. ¿Será que ahora Dios está esperando? Ay, ya tengo para pagar la luz del cielo. ¿No? Somos nosotros decirle, Señor, gracias. Gracias por haberme escogido como pueblo tuyo para entender esos misterios.